Mi primera experiencia, cansado, siento que no tengo poto, siento que no tengo trasero ahorita. Voy a comer para que se infle otra vez. Está aplanado, no tengo rayos. Masao Trips. Muy buenos días amigos, espero que estén muy bien. En esta oportunidad voy a mostrarle mi experiencia de viajar en un bus por aproximadamente 24 horas. Es una experiencia nueva ya que nunca en mi vida he viajado tanto en un bus. Máximo habrá sido pues 8 o 9 horas, ¿no? Que es por lo general el tiempo promedio para ir de Lima a diferentes departamentos. Pero esta vez voy a hacer la ruta de Lima a Cusco, que por lo general es 23 a 24 horas. Y sí, efectivamente no me encuentro actualmente en Lima. Quería hacer la introducción allá, pero lamentablemente no. Cuando llegué una hora de anticipación se me perdió el DNI. No sabía dónde estaba mi documento de identidad. Pueden creerlo, pucho. Estaba molesto, asustado. En mi casa estaban también buscando mi billetera y no encontraban. Al final la encontré después de una hora en la secretera de mi mochila. Es una buena secretera esa mochila. Y es por eso que estoy haciéndolo acá. Ahorita me encuentro en Abancay. Sí. Estoy tratando de ponerle todo mi entusiasmo y esfuerzo en este momento porque ya pasaron casi como 16 horas. Sí, 16 horas estoy cansado, mis ojos se cierran, pero no. Para la introducción estoy poniendo todo mi esfuerzo. Así que espero que les guste y acompáñame en esta aventura. Y así comenzamos el primer tramo. Acabamos de salir del terminal terrestre de Plaza Norte. Son aproximadamente 1 de la tarde y nos estamos dirigiendo a la segunda sede que queda en Aramburu. Me imagino que ahí van a llegar más personas y de ahí nos vamos a ir a Ica. Y de Ica nos dirigimos hacia Cusco. Estoy un poco emocionado, nervioso, no sé qué es lo que va a pasar. Es la primera vez que viajo un tramo largo de 23 horas. Así que traje por si acaso mi kit de pastillas. Ya ustedes saben de mis videos anteriores que cada vez que viajo tomo mis pastillas por si acaso. La empresa me proporcionó una botella de agua y una galleta para todo el trayecto. Luego hizo una parada en la sede de Aramburu y otra en la estación terrestre de Atocón. Y comenten ustedes qué hacen cuando van de viaje así en el bus interprovincial. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado, ¿no? Viajar por lo menos tramos de 8 horas que más o menos duran por lo general los viajes. Pero ahora va a ser uno de 23 horas. Felizmente que están poniendo películas divertidas que entretienen. Así que estamos bien por ahí. Ay no, qué horrible. Ay no. Ya está oscureciendo, ya estamos en Chincha, son 6 de la tarde aproximadamente. Y todo tranqui, han puesto películas divertidas. Han puesto 2 películas, la última sí como que casi me hace llorar. Me gustan estas historias un poco tristes, pero cuando te hacen llorar ya. Y nada, hasta ahorita no me he aburrido, pero ya como que me está dando un poquito de sueñito. Espero que en Ica podamos bajar un ratito, porque quiero comprar como algún lonchecito, no sé, ¿no? Porque vamos a viajar toda la noche sin comida. Así que va, esperemos. Bueno, acabamos de llegar a Nazca y hace frío, bastante frío. He salido un ratito y he aprovechado a mover mis piernas porque la verdad que estaba adormecida. Ya he tomado mis pastillas también, mis 2 pastillas, un Panadol y una contra Soroche, porque de acá vamos a subir hacia las alturas. Así que voy a salir un ratito del terminal para ver si es que puedo comprar alguna galletita o algo. Nada, nos vemos más rato. Cuando me levanté, mi pierna derecha estaba caliente por la calefacción, pero la izquierda estaba congelada. Y esta es la razón. Estamos en una zona con nevano. Buenos días, ya son las 6 de la mañana. Está haciendo mucho frío.
Bueno, no se puede dormir muy bien, ¿no? En un asiento de 140 grados. Pude dormir, ¿no? Ciertas horas, pero como que cada cierto minuto como que me levantaba, ¿no? Como cada 2 horas. Y de ahí me volvía a dormir. Felizmente no me ha chocado el viaje, debe ser por los efectos de la pastilla. Quiero dormir, pero ya no puedo ya. Mis ojos se cierran, están cansados, pero parte de mi cerebro está como que pendiente de los paisajes para capturar las tomas. Pero no se puede tampoco porque las lunas se empañan al toque. Así que voy a estar así, no sé hasta qué hora, no sé a qué hora va a parar. Y tengo mucha hambre. Son las 6:50, ya hemos entrado a un nuevo ecosistema. Si se pueden percatar, ya podemos apreciar otro tipo de plantas como árboles un poco más grandes, y es porque ya estamos descendiendo. Me encuentro pasando por el pueblo de Calhuanca y nada, ya está haciendo un poco de calor porque siento que estoy sudando. Pasando por un pueblo, o no sé, es un lugar que se llama Toraya. Lo he visto por Google Maps y hasta ahorita está bien interesante porque estamos, desde que me levanté a las 6 de la mañana hasta ahora, hemos apreciado que hay una transición de ecosistemas. Hemos pasado de pampa a comenzar a ver diferentes tipos de vegetación. Comenzaron a aparecer los árboles, cactus y varias especies de árboles con espinas, ¿no? Y luego ya estoy en esta parte donde ya no veo, por ejemplo, tantos cactus que digamos, o ya no lo veo. Y si se pueden fijarse más al fondo, ya no apreciamos una parte como que arbustos, ¿no? Por lo menos he identificado unos 3 diferentes tipos de ecosistemas muy chévere, me gusta esto. Son primordialmente por 3 factores, ¿no? Uno que tiene que ver con la altitud, la temperatura y la precipitación. Imaginemos que sea como que estuviéramos preparando una comida. Cada ingrediente en diferente proporción te va a crear un nuevo sabor. Entonces esos sabores, imaginemos que sea un ecosistema. Si le pongo un poco más de precipitación y nos vamos un poco más de altura, podemos encontrar una variedad de vegetación. Si ya estamos descendiendo, va a aumentar la temperatura y probablemente también la precipitación. Entonces vamos a encontrar otro tipo de vegetación, y eso es lo que podemos encontrar acá. Ya estamos entrando a Abancay. Parece como que estuviera como un mix de selva, sierra, ¿no? Algo por ahí. Y veo que por todo lado hacen bastante quemas acá. Me imagino que es por la agricultura. ¿Cómo me ven? La verdad que estoy, creo que con los ojos hinchados, no sé. Y meloso. Necesito un baño urgente. ¿Vieron qué increíble es cómo se ve la nube con el sol? Parece un huevo frito gigante. Son las 8:50 y acabamos de llegar a la ciudad de Abancay. Cuando comenzamos a entrar, no se veía un poco así, como un poco tradicional, ¿no? Ese mix de infraestructura con la vegetación se veía muy bonito. Pero ya en el centro veo mucho concreto, ¿no? Ya es una ciudad establecida. Y el huevo frito gigante que veo que está arriba. De verdad, creo que es el hambre porque, mira, he cenado solamente un pan. Un pan consistente, pero me calmó el hambre. Ya son casi 9 de la mañana y no hemos desayunado nada. No sé si vamos a hacer una parada, no sé, o de frente a Cusco, como que plan 1 de la tarde.
Bueno, llegamos al terminal terrestre de Abancay, por fin, por fin, Dios mío. Conversé con el conductor, sí, efectivamente nos hemos atrasado 2 horas por la balanza, por no sé qué cosa, otra más, pero bueno, ahora que mi cuerpo está estirándose me siento mucho mejor. No, voy a ponerme a comer porque tengo demasiado hambre. Nos vemos de un ratito, Bueno, ya comí mi frutita y ya estoy contento por fin. Barriga llena y corazón contento, como se dice. No tenía conocimiento de que ya no hay parada, ¿no? O sea, no es que desayunes o almuerces en un restaurante. Entonces hay que tener esa precaución. Uy, el señor está golpeando. ¿Qué está pasando? Dios mío, ¿qué está pasando? Alguien se ha olvidado algo. Te lo he puesto. Acá te dijeron que te iban a dar tus snacks, ¿no? Para tu hambre, ¿no? Pero lo único que te han dado es una galletita y agüita, ¿no? Entonces eso no es suficiente, definitivamente. Solo un paréntesis, saliendo de Abancay, la ruta es bien pesada. Tiene bastante curva. Me estoy mareando un poquito. Sí, demasiado curva. Parece una serpiente enredada entre todas, así. Marea. Marea, chiquis, marea. Bueno, ya son las 1:15. Eso quiere decir que ya tenemos 24 horas desde que salimos del terminal Plaza Norte. Y actualmente me encuentro en Inquipata. Por lo que he estado conversando con mis amigos, de Inquipata a Cusco, si es que no hay tráfico, me dicen que es en 40 minutos. Por lo que veo, el viaje me va a durar 25 horas. Wow, es demasiado. Es agotador, cansado. Y creo que lo que mata, aparte de estar sentado, ¿no? Más de un día, es la comida. De no comer afecta en tus ánimos. Bueno, a mí me está afectando en mi estado de ánimo. Porque cuando no como mucho, o sea, cuando no como y me da bastante hambre, ya como que me duele la cabeza, estoy de mal humor y toda esa vaina. Nada, esperemos llegar muy pronto, por favor, que no haya tráfico. Por fin entramos a Cusco, Dios mío, estoy feliz. Por fin. Y nos está recibiendo con un poquito de garúa. Bueno, ¿en dónde estoy? Ya llegué al lugar donde me voy a hospedar. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que ni bien llegué al terminal, nos agarró una fuerte lluvia y ya no pude grabar. Y ahí nomás llegó la movilidad. Entonces de ahí no me fui a comer porque estaba con mucha hambre, así que ya no grabé. El transcurso del viaje duró aproximadamente, para mí, que salí de Plaza Norte, 26 horas. 26 horas, así, señores. Pero el bus ha hecho varias paradas, ¿no? A Aramburú y luego otro terminal más. ¿Qué puedo decir de mi experiencia? He identificado como que algunas ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja definitivamente es el precio. Te ahorras bastante. A mí me costó 99 soles porque escogí la parte panorámica. Pero habían asientos en la parte trasera a 69 soles. Versus en avión que te podría costar hasta 250 soles cuando yo estaba tasando. Entonces no me convenía. Otra ventaja de viajar en bus, en mi caso la parte panorámica, era que podías ver el paisaje de todos los lugares, casi 160 grados. Versus si es que te vas al asiento del costado, ¿no? Que solamente vas a ver o un cerro o solamente una perspectiva de un lado, ¿no? La desventaja de viajar de Lima a Cusco en bus, definitivamente estar sentado las 24 horas aproximadamente, ¿no? En mi caso me tocó mala suerte de que el bus se haya retrasado y llegué a los 26 horas. Una desventaja tal vez, que entre comillas, es en mi caso, por ejemplo, cuando la autopista era solo de un carril pero doble sentido. Cuando venía un camión, por lo contrario, me daba miedo que se chocara, ¿no? O sea, era un vértigo que piensa que se va a chocar pero no, pasa por el costado del bus. Por eso cada vez que venía un tráiler así, como que volteaba al costado. Sí, era un poco... Bueno, eso es algo personal mío, ¿no? Y la otra cosa es que pude presenciar un accidente. Fue horrible ver la sangre en el piso.
fatal, fatal. Y bueno, eso fue mi experiencia. Cansado. Siento que no tengo poto. Siento que no tengo trasero ahorita. Voy a comer para que se infle otra vez. Está aplanado. No tengo rayos. Y por favor tengan en cuenta que llevar snack, cena, desayuno y almuerzo. Porque el bus no para. Así de simple. Y si para a las 11 de la noche, no sé para qué paró. Salimos y todo estaba cerrado. Así que ni modo. Nada chicos, voy a descansar un rato. Si es que tengo tiempo, tal vez vaya a algún mirador, no sé. Pero ya les estaré contando. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.